Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con este tiempo. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Quiero que usted lea conmigo en la poderosa palabra del Señor. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Padre, hoy te damos gracias por tu preciosa palabra. Pedimos que tú nos hables de una forma preciosa. Hables a nuestras vidas y corazones y nos permitas encontrar y entender el propósito que tú tienes para con nosotros. Padre, gracias. Damos gracias a tu nombre precioso en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahí donde usted está, le invito para que pueda escribir este nombre: un tesoro. Un tesoro. Es nuestra reflexión para esta oportunidad, a la luz de lo que habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Esta es una de las comparaciones que el Señor hace con lo que es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que entender que es un reino muy diferente en muchos aspectos, incluso a los reinos terrenos o terrenales que nosotros conocemos. En el reino de los cielos sí hay un rey, tiene súbditos, tiene todos esos componentes, pero la forma en la que se mueve el reino de Dios es muy diferente a como lo haría un reino natural y normal. ¿Por qué? Porque muchas veces la organización o la forma como se concibe el reino de Dios dista mucho a veces de los mismos planes que nosotros podemos tener como personas, y aún de las propias formas y ambiciones personales que podamos tener. Cuando entender el reino de Dios a veces es un poco difícil porque no se rige por las normas humanas. Aunque nos desarrollamos en un momento en este mundo, tiene un componente espiritual muy fuerte, de comprensión. Y el Señor, en el reino de los cielos, el Señor ha desarrollado una labor educativa a través de la palabra del Señor, donde se encuentra consignado todo lo que el Señor espera que, como, perdón la palabra que voy a utilizar, súbditos. No sé si usted sabe qué es ser un súbdito, o una persona que pertenece o que está bajo el control o bajo el dominio de ese rey en el reino de Dios. Entonces debemos hacer. La Escritura es el manual que nosotros tenemos por excelencia. Y hay una diferencia muy marcada entre lo que hace y acontece en el reino de Dios y un reino terreno. Y una de las grandes diferencias es la siguiente: el reino de Dios ya, la forma en la que se deben hacer las cosas ha sido establecida. A través de la palabra nosotros entendemos cuáles son las normas que rige ese reino, qué es lo que el Señor espera de aquellos que pertenecen al reino de Dios.
Eso está muy marcado, pero los reinos terrenos van mutando, van cambiando. Normas son cambiadas, muchas cosas van cambiando con el paso del tiempo. En el reino de los cielos no acontece de esa manera. Las cosas que han sido establecidas por Dios no cambian, aunque el ser humano y el entorno en el que está cambie. ¿Qué quiere decir? Dios no está relegislando las cosas que pasan y acontecen en el reino de Dios. No está haciendo eso, que sí pasa en un reino terreno, donde se relegisla, donde las normas empiezan a cambiar en favor de los súbditos o de los que pertenecen a ese reino. En el reino de los cielos no acontece de esa manera. El Señor ha establecido las normas, los parámetros, y esas no cambian y no se acomodan a las personas. Somos nosotros quienes en plena libertad, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser parte del reino de Dios, en libertad propia decidimos someternos a esa legislación y a esas normas para que sean las que dicten nuestra conducta y nuestra forma de actuar. Entonces podemos decir y afirmar lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una declaración para entender qué es pertenecer al reino de Dios. Es donde yo ya elijo libremente que no sea yo el que tome las decisiones de cómo hacer las cosas en mi vida, sino que me someto al Señor a través del Espíritu Santo para que Él guíe mi actuar y mi hacer. Esto porque es importante entenderlo para entender el reino de Dios, porque nosotros muchas veces pensamos que podemos hacer que se generen nuevas legislaciones espirituales sobre cosas y entonces podemos hacer que esto es de tal lado y esto es de este modo. Voy a explicarlo de esta manera. Muchas veces se tiende a pensar que de la Biblia, como estamos ahora en algo que se conoce como el tiempo de la gracia después de que viene Cristo y es establecido en esta tierra, se tiende a pensar que lo que para nosotros vale como legislación, o hablo en términos de reino, ¿no? Legislación, formas de hacer las cosas, lo que vale para nosotros es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero que el Antiguo Testamento no tiene una validez para nosotros porque estamos viviendo en algo que se conoce el tiempo de la gracia después de que viene Cristo. Pero ahí es donde a veces nosotros erramos porque no solo aplica para nosotros la mitad de la Biblia o lo que tenemos consignado en el Nuevo Testamento, sino la Biblia en su integralidad. Porque el mismo Jesús habla de eso. Él dice, es que yo no vine a quitar la ley, ¿sí? Y hay que saber entender cuando leemos esa parte, sino no viene a abolir la ley, sino el Señor Jesús hace una labor pedagógica de que podamos interpretar la ley en la esencia, porque la ley es importante porque protege nuestro corazón, ¿sí? Y viene a darle el sentido correcto a lo que se conoce en la escritura y lo que se ha hecho. Entonces, ese actuar de Cristo nos deja que el Antiguo Testamento no es que quede desechado para nosotros al entender el reino de Dios, sino que Cristo le da y nos enseña el sentido correcto de cómo se espera que eso nosotros lo podamos entender. ¿Por qué es importante esto que le estoy comentando y estoy hablando? Porque hay muchas cosas que usted encuentra sobre lo que es el reino de Dios. Hay inclusive corrientes de personas que han empezado a estudiar y hablar de esto, pero hay enfoques que de una forma también empiezan a hacer cierto daño para la comprensión de lo que es el reino de Dios. Y yo le quiero llamar a que usted tenga
sea cuidadoso de dónde usted toma y dónde usted se pone a escuchar sobre el reino de Dios. ¿Por qué? Porque pueden esos conceptos como estos mal interpretados pueden dañar su fe. Y esto es importante que usted lo tenga presente, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos hacer lo mismo que querían hacer las personas que estaban en el primer siglo eh, cuando Jesús viene. Cada uno busca el establecimiento de un reino a su manera. Entonces, tenemos interpretaciones de personas que hablan que el reino de Dios se va a establecer o vamos a entender el reino de Dios cuando los cristianos gobernemos, cuando los cristianos estemos haciendo estas y estas cosas. Y eso es un buen quehacer y no con esto quiero tal vez desilusionar el motivo y esa buena intención que puede haber detrás de esto, pero tenemos que entender que el mismo Cristo fue movido por las personas de su época a establecer un reino según las condiciones y conceptos humanos que habían. Cuando Jesús entra en el domingo que nosotros celebramos como Domingo de Ramos o en el Día de Ramos que se narra en la Escritura, tiene esa entrada triunfal en Jerusalén. Al terminar ese momento, la gente quiere que Jesús tome el poder, ¿sí? Que tome el poder político, que se tomen ya por las armas, porque mire, tenemos el apoyo de la gente, tenemos todas las cosas dado y entonces Jesús tiene la fama, Jesús tiene los milagros, Jesús tiene todo, entonces vamos a que con Jesús podamos tomarnos el poder y entonces ahora sí vamos a ver cómo son las cosas. Y Jesús se aleja de esto. Jesús no busca esto y él se aleja un poco de esta mala interpretación que están haciendo aún los que están con Jesús y dicen, no, es que yo no he venido a eso no es lo que yo vine a hacer. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Podemos tener el deseo de que pasen cosas en nuestro gobierno, pero también a veces tenemos un desconocimiento de qué es lo que el Señor realmente desea hacer. ¿Sí? Mire que cuando nos sentamos a estudiar la historia de la iglesia primitiva que logra evangelizar al casi a todo el imperio romano de aquella época en los primeros siglos después de Cristo, son más o menos unos 300 a 400 años donde la iglesia desarrolla una labor de discipulado que logra permear todo el estamento que existe en aquella época. Y ese logra desarrollar esa labor y ya después del tercer, cuarto siglo que se convierte como que en la religión oficial del imperio y empieza a ser cambiado en muchas cosas y recibimos lo que hoy conocemos como el desarrollo de la Iglesia Católica, que sea la Iglesia Católica, el significado es que es la Iglesia universal. Entonces el cristianismo logra llegar a ese punto de desarrollo. Pero si usted estudia la historia, los cristianos de aquella época no estaban, digamos, lo que movía a los cristianos no era que vamos a ser los que vamos a mandar o vamos a hacer lo que vamos a hacer esto, sino lo que movía era el preparar el camino para la venida del Señor. ¿Sí? Entonces ellos entendían que el Evangelio debía ser predicado, pero el Evangelio es predicado no simplemente decir que Jesús es el que salva, sino ellos como ciudadanos, como pertenecientes a un imperio terreno, muestran el verdadero actuar de ser cristianos y de ser hijos de Dios. Entonces, hay varias cosas que acontecen en ese momento y es que los cristianos empiezan a ser ciudadanos muy ejemplares, ¿sí? Para el imperio romano, el tener
tener súbditos o pertenecientes a su imperio que sean cristianos es algo bueno. ¿Por qué? Porque los cristianos no generan revueltas contra el imperio, así se les acuse de ser causantes de muchas cosas, que vemos un emperador que se conoce como Nerón, incendia la ciudad de Roma, él quiere hacer unos cambios y entonces incendia la ciudad, lo que pasa y lo que encuentra y el grupo a quien él políticamente le echa la culpa es a los cristianos para poder perseguir a los cristianos como enemigos del imperio. Pero los cristianos no son enemigos del imperio romano. Los cristianos solo quieren hacer una labor y es hablar de Jesús, mostrar a Jesús a través de su testimonio y eso es lo que impacta aquel imperio del primer siglo. Por ende, los cristianos, nosotros como hijos de Dios, en un gobierno terreno, mostramos a Dios a través de los cambios que empiezan a ser gestados en nosotros porque el Evangelio, la luz del Evangelio ha llegado a nuestra vida. Entonces, para un gobierno, si lo miramos desde la perspectiva de resultados, que existan personas que son cristianas, pero cristianas de verdad, en un gobierno es algo favorable, porque cuando la luz de Cristo está en un hogar, la borrachera se va. Cuando la luz de Cristo está en un hogar, los hijos son beneficiados porque su educación y la forma en la que van a ser levantados va a ser diferente. Cuando Cristo está en un hogar, tenemos personas que en la sociedad son honestas. Tenemos personas, no porque no existan personas honestas, sí hay personas de muy buenas calidades, pero con la ayuda del Señor la honestidad puede ser y es diferente en su aplicabilidad. Tenemos personas que son juiciosos y cumplidores para pagar. Entonces, cuando entendemos esta parte del reino, y discúlpeme que estoy tomando estos momentos para poder introducir esta parte, es que entendemos por qué es tan importante entender lo que el Señor Jesús nos comenta y nos ha dejado consignado en la palabra para que podamos entender lo que es el reino de Dios. A veces nosotros entendemos que el reino de Dios es que a mí me vaya bien, que yo tenga carro, casa, beca, que tenga buenas relaciones, que tenga un buen hogar, pero el objetivo del reino de Dios es la transformación de las vidas y de las personas. El Señor desea transformar a cada persona. Los discípulos fueron parte de ese proceso transformador, fueron discipulados por el Señor. Y ese discipulado fue tan exitoso que el Pedro que comenzó 3 años y medio antes no es el mismo que vemos en la escritura 3 años y medio después como discípulo del Señor y continuando la labor del Señor. Es tan exitoso el desarrollo del reino de Dios como ha sido concebido para transformar a la persona desde su interior, permitiéndole a la persona esa transformación al Señor, que vemos un desarrollo de la iglesia hasta hoy. Han pasado muchos imperios terrenos, han pasado muchos movimientos que han nacido de hombres, pero las palabras que esboza Gamaliel en el libro de los Hechos, cuando les dice a los que persiguen a los cristianos, les dice, si esto es un movimiento humano, durará unos años y va a terminar. Pero si esto es algo que viene directamente de Dios, estás luchando contra Dios y jamás va a terminar. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy, que a lo que tú y yo, en donde tú y yo estamos y pertenecemos, no es algo terreno porque ha podido permanecer a lo largo del tiempo con persecuciones, con todas las cosas adversas, con todos los vientos en contra, ha podido permanecer. Y entonces, en el marco de esto, encontramos este ejemplo que el Señor coloca
sobre el reino de Dios. Dice en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué el Señor introduce el reino de Dios en este ejemplo como un tesoro? Y dice, y llama la atención cuando uno lee el texto, dice, un tesoro que se esconde en un campo, que alguien puso en un campo. Y este hombre va y lo encuentra y dice y lo vuelve a esconder y después va gozoso, vende todo lo que tiene y viene a descubrir eso. Y este es un ejemplo especial, precioso, de la descripción de lo que es el reino de Dios. Nos coloca en el plano de un tesoro, de algo que es muy valioso, ¿sí? Que alguien puso en un campo y que alguien va y lo descubre. Y esa persona que lo descubre es tal gozo que le invade que está dispuesta a vender todo lo que tiene para poder comprar ese terreno donde está escondido el tesoro que él descubrió, que él cambió de lugar, ¿sí? Pero que es algo que quiere tener. Y eso nos habla de algo valioso, de algo que, que para nosotros una de las primeras cosas que causa es el gozo. Y yo creo que una de las cosas que incluso la Biblia usa el término cuando David clama por algo, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el tesoro habla de encontrar eso, la salvación. Y hay un poder cuando tú encuentras la salvación y es el gozo que te invade, esa paz que nos invade, que no importando lo que nosotros teníamos, hemos encontrado y descubierto y lo queremos tener como algo valioso en nuestra vida. Y eso es una característica que nosotros no podemos olvidar. El reino de Dios, lo que tú tienes de parte del Señor, lo que el Señor te ha permitido entender, porque aquí es un descubrir todos los días. En el reino de Dios hay tesoros que vamos a encontrar todos los días. Y ese descubrir nos mantiene en algo que es el gozo, que no se pierda el estar gozosos, el estar felices porque tenemos un tesoro, ¿sí? La palabra que se utiliza en el griego es jara, J-A-R-A, jara, ¿sí? Y esta palabra habla de alegría, esta palabra habla de gozoso, esta palabra habla de deleite, jara, con tilde en la jara. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu jara? ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Has encontrado ese tesoro? ¿Ya lo tienes contigo? ¿Ya hay un proceso que provoca el hará en nuestras vidas? Ese encontrar ese tesoro, ¿sí? Hay algo que nos permite entender lo que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Hemos encontrado un tesoro. Hemos encontrado algo de mucho valor, ¿sí? Ha sido escondido en un campo y lo hemos hallado. Hemos hallado eso y la palabra que se utiliza para hablar de ese hallar es heurisco. Heurisco, J-E-R-I-S-K-O. El heurisco. Heurisco con J, J-E-U-R-I-S-K-O, heurisco. Entonces, heurisco es encontrar, es obtener, es ver, es hallar, ¿sí? Has encontrado algo que vale mucho.
has encontrado algo que es de mucho valor. Entonces, ese hallar, ese heurisco que nosotros hemos tenido, nos lleva a darle un valor precioso y a entender ese hará, esa alegría, ese gozo, ese deleite. Entonces, cuando tú encuentras ese tesoro, estamos describiendo esos primeros momentos que tú tienes de vida cristiana. ¿Y qué pasa? Cuando tú conoces y aceptas al Señor, viene el gozo, la alegría de la salvación. Entonces empezamos a actuar diferente, oramos diferente, hacemos las cosas diferente porque hemos hallado algo que es valioso. No nos cuesta desprendernos de cosas. Sí, cuando tenemos ese gozo, ese precioso gozo, sabemos que hay en nosotros cosas que no agradan al Señor porque el Señor empieza a hablar a nuestras vidas y empezamos a desprendernos de esas cosas. No hay problema. Esos primeros días de salvación son preciosos porque madrugamos, buscamos cuando hay que conectarnos, nos conectamos, nada, o sea, nada impide el que lo hagamos. La pregunta es, ¿qué ha pasado después? Y es aquí, cuando lo hemos tenido, ese tesoro en nosotros, y ese tesoro ha perdido tal vez el deseo de nosotros. Ya no lo deseamos de la misma manera. Hoy tienes 5, 1, 5, 7, 8, 10, 20, 30 años de cristiano, de ser hijo de Dios, de pertenecer al reino de Dios. La pregunta es, ¿sigues haciendo las cosas como el primer día? Cuando recién encontraste el tesoro, o ya sabes que ya te acostumbraste, es mío, pero ya las cosas no ocurren de la misma manera. Parece que como que nos fuera perdiendo brillo ese tesoro. Parece que ya como que uno ya dice, no, pues es que ya sí, yo soy cristiano, pero ya no se necesita eso, ya es otra cosa, es otra etapa de la vida. Y pareciera que entendemos que madurar es dejar de hacer las cosas como las hacíamos en un inicio. Y eso no es madurez. La madurez es conservar aquellas cosas, conservar esa pasión que tenemos, cuidarla, porque el hombre que encuentra el tesoro dice, wow, esto es lo que yo estaba esperando, esto es lo que yo estaba buscando, pero entonces él hace una labor, dice, lo saca de ahí y lo vuelve a guardar en otro lado, o sea, él es precavido porque no quiere que otro venga y quite el tesoro que encontró. ¿Sí? Entonces habla de ser precavido. Le pregunto, ¿has sido precavido con el tesoro que Dios te ha dado de la salvación? ¿Has sido precavido con el tesoro que Dios te ha dado de ser un hijo de Él? ¿Estás siendo precavido? ¿Estás haciendo las cosas como tienes que hacerlo y es tu responsabilidad? Porque a veces con facilidad nosotros no somos precavidos para guardar el gozo, para que no se pierda ese brillo. A veces se levantan los mares y las tempestades y van con ímpetu contra nosotros y vienen a desilusionarnos y muchas veces nosotros nos dejamos desilusionar y empezamos a perder el gozo. Y entonces hacemos y vivimos nuestra vida cristiana, pero no está esa ilusión de que hemos encontrado algo que es muy valioso. Muchas veces pasa como aquellos matrimonios que cuando eran novios o los primeros días, no, era un cariño tan precioso con el cual se hablaba, era todo era como color de rosa, todo muy bonito y y a veces nosotros decimos, o a veces uno juzga cuando ve una pareja así, espere que le lleguen los años y verá que le va a bajar esas cosas y verá que se va a enfrentar a la realidad del matrimonio. Y a veces yo pienso que
eh, no es la realidad del matrimonio, sino es lo que yo he querido que se convierta eso precioso que Dios me ha dado. No es la realidad de la relación con Dios, sino la pregunta es yo, ¿qué he permitido que pase con eso? Muchas veces el tesoro ya no es el tesoro. Ya lo valioso no es lo valioso. Hay otras cosas que empezaron a ser mi tesoro. Y entonces eso otro ha hecho que el gozo de la salvación se apague. Que la pasión con la que hacemos las cosas se apague. ¿Sabes? Pregúntate por qué te cuesta hoy de pronto entregar algo que tienes para que Dios obre en tu vida. Y una de las respuestas que pudiéramos encontrar es que tal vez está pasando eso en nuestra vida porque ya tenemos sí el tesoro, pero ya no produce ese gozo que nos mueve a que estemos dispuestos a entregar y vender lo que tengamos por tenerlo. Necesitamos entender ese precioso gozo. Tú has sido salvo, has sido liberado de la esclavitud, has sido transformado por el Señor, has sido limpiado, tienes un tesoro en tu vida, pero el tesoro ha perdido brillo, no por el Señor, no por su palabra, sino por nosotros, le hemos quitado el brillo. A veces le quitamos el brillo al congregarnos, a la oración. A veces le quitamos el brillo a la palabra. Entonces ya no es un tesoro, ya no es voy a descubrir, sino ya es la obligación. Empezamos a perder cuando olvidamos el gozo que hay en el hacer de la vida cristiana. Cuando lo empiezas a ver como una obligación, como algo que tienes que cumplir, se perdió el brillo. Mira, cuando algo es valioso para ti, tú lo haces diferente. Cuando algo es algo que tú valoras, cambia la forma en la que haces. Todo tu ser cambia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando recibimos en casa esas visitas que nos encantan tener. Se nos va el tiempo y uno quisiera que no pasara el tiempo, pero es que eso se va rápido y uno, ay, yo quiero más, quisiera tener más. Pero cuando llegan esas visitas incómodas y uno dice, ¿y cuánto tiempo se va a demorar? Esto va a ser largo, tortuoso. ¿Cómo es tu encuentro con el Señor? ¿Es como este hombre? ¿Estás siendo precavido con el tesoro que has encontrado? ¿Lo estás sabiendo guardar? Ese esconder no se refiere tanto a como que yo no, sino a ser precavido a la hora de guardar las cosas. ¿Sí? Es ser cuidadoso con eso. Estoy siendo cuidadoso con lo que estoy recibiendo, con lo que Dios me ha dado. Y ahora estoy dispuesto a vender lo que sea con tal de entregar. El vender habla de entregar. Estoy dispuesto a entregar. No valoro más mis posesiones terrenas, sino valoro más el estar con el Señor. Que si el Señor me pide que deje el pecado, yo lo dejo, ¿no? Tengo algo mejor. Si el Señor me pide que deje alguna cosa que está feando, que deje el rencor, yo lo dejo porque yo quiero ese tesoro, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes para siempre aquí conmigo. Yo quiero siempre tener ese gozo precioso de la salvación. Yo no quiero perder ese brillo precioso que tú tienes para mi vida. ¿Sabes? Hoy necesitas y yo necesito ser otra vez ministrado con ese gozo.
con esa alegría de saber que soy salvo. Sí, me miro los bolsillos y no tengo sino 500 pesos, pero es que soy salvo. Soy un salvo con 500 pesos. Y, y el Señor puede hacer un milagro, pero no me voy a seguir amargando por las cosas que no tengo. Tampoco me voy a conformar con las cosas. Pero hay algo que no voy a perder, dejar que se pierda, que las situaciones que vivo y enfrento en la vida dañen mi oración, mi adoración, mi congregarme, mi compartir, mi ser hijo de Dios. No depende de lo que me rodea, porque lo importante es que ya tengo el tesoro más preciado. Y si lo he descubierto y lo tengo, no importa lo otro, no importa. Porque si el Señor está conmigo, yo puedo entender cuando el Señor le dice a sus discípulos, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y si yo lo hice y estoy con usted, usted también va a poder. Vas a poder vencer esa situación, esa circunstancia, porque el Señor está contigo. Nosotros hemos creído en que somos el Emmanuel, que Dios está con nosotros. Y hoy el reto es, voy a darle brillo a mi ser hijo de Dios. No soy más que los demás, pero tengo algo que otros no tienen y es soy hijo de Dios. En la empresa, no sé cuántos estén contigo, pero tú eres el hijo de Dios, tienes un tesoro y eso te da un brillo diferente. No te creas más que nadie ni menos que nadie, pero tienes un brillo especial porque el Señor está contigo. Tienes el tesoro que estaba en un campo que alguien puso ahí. El Señor puso en tu camino un tesoro y todos tenían la oportunidad, pero tú la decidiste tomar de primero. Siéntete privilegiado. En tu familia el tesoro estaba para todos, pero solo tú fuiste el valiente, el primero que dijo, lo voy a tomar. Yo sí estoy dispuesto a no seguir anclado a mi pasado y a mis cosas. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo y tomar ese tesoro. Y siéntete hoy privilegiado, amado por el Señor, restaurado por Él, porque tienes ese precioso tesoro. No te sientas triste por ser el único en tu casa que sigue al Señor. No te sientas menos porque no eres mayoría. Confía en el Señor. A veces nosotros nos sentimos menos porque no somos mayoría, tal vez en el país, para hacer muchas cosas. Pero si nosotros empezamos a hacer lo que podemos hacer, va a haber un momento en el que esta nación sea transformada, sea cambiada, donde las cosas empiecen a cambiar, porque el reino de Dios ha llegado para traer transformación a las vidas, a los hogares. El Señor se encargará de todas las cosas. Ocúpate tú de hacer tu parte para el reino de Dios, de ser un buen embajador del reino de Dios. No dejes en vergüenza al Señor. Hoy es el día de arrepentirse de verdad, de estar seguros de ser salvos. Que si hoy es el día, suena la trompeta final, tú y yo nos vamos con el Señor. Que somos salvos, asegúrate de que eres salvo. No haya dudas en ti, que no haya dudas por lo que pasó el día anterior. No, que hoy hay la convicción de que yo soy salvo, porque tengo el tesoro, he hallado ese tesoro y estuve dispuesto a pagar el precio. Hay un precio que pagar. La salvación es gratis, pero hay un precio, y el precio es estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo. No te sientas triste por lo que has dejado por el Señor. No te sientas angustiado por lo que has entregado para el Señor, porque el Señor no se queda con nada. El Señor traerá en su tiempo recompensa a eso que has hecho. El Señor te cuidará, pero acepta de la palabra de Dios, acéptala en su integralidad, completa. Toma la Escritura y no cortes lo que solo te conviene. Acepta lo que está escrito y determinado como las normas de este reino.
al cual perteneces ahora. Y empieza a cambiar y trastornar el entorno, porque hay una persona que ha entendido que ser del reino de Dios es hacer y actuar, es pensar, es hablar y es hacer las cosas como el Señor lo ha dicho en su preciosa y poderosa palabra. Padre, hoy yo bendigo cada vida y cada corazón, cada persona que está en este tiempo. Señor, mira a aquellos que de pronto están inseguros de su salvación. Hoy te pido, Señor, que tú obres en sus vidas, en sus corazones. Aquellos que sí tienen la seguridad, la convicción de la salvación, pero tal vez se ha perdido ese gozo, esa alegría, tal vez se ha vuelto algo monótono, esa relación, en lugar de mantener el fuego encendido, se ha ido apagando la llama de la pasión. Señor, que hoy se reavive en todo la llama de la pasión, de la búsqueda. Señor, tal vez nadie está cercano a nosotros para decirnos, vaya, lo estás haciendo bien como cristiano, pero tú sí estás ahí. Los ángeles son testigos desde el cielo, haciendo, Señor, por nosotros, decir, hágalo, vaya, sí, no desista. Señor, hoy nos levantamos en fe a creer que tenemos un precioso tesoro y que pertenecemos al reino. Y pertenecer al reino me hace un ciudadano en esta tierra, embajador de ese reino. Perdóname, Señor, porque muchas veces no he sido un buen embajador, porque en las noticias soy el que genera escándalos, cosas que no son, y deja quedar mal el reino de Dios. Pero, Señor, el reino de los cielos en mí va a encontrar desde hoy un buen embajador. Una persona que va a actuar de la forma de vida, que va a pensar, va a hablar y va a hacer como tú dices en tu preciosa y poderosa palabra. Señor, oro para que vuelva el gozo de la salvación. Yo quisiera guiarle. Si usted no está seguro de su salvación, voy a guiarle en una oración. No importa si hoy tienes que comenzar de nuevo, comienza de nuevo. Pero que hoy, cuando camines por la calle, el lugar a donde vayas, tenga la convicción de que eres salvo. Si tienes duda de tu salvación, di conmigo, Padre Celestial, hoy yo reconozco que soy pecador. El pecado me ha alejado de ti. Señor, permití muchas cosas en mi terreno. Mi fe fue ahogada por los espinos. No fui juicioso para impedir que crecieran en mi campo. Y eso ha llevado a que hoy me sienta que he perdido mi salvación. Pero hoy vengo a ti y te pido, Señor, ven a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Señor, yo quiero pensar, yo quiero hablar, yo quiero ser como tu palabra dice, como un hijo tuyo de verdad. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, pueda estar contigo. Señor, que el gozo de tu salvación esté en mi vida de forma constante y permanente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, escucha la oración sincera de aquel que está haciendo esta oración. Bendícele y fortalécele. Y permítenos, Señor, que desde este momento jamás perdamos el gozo, la pasión por ti, sino que al contrario, nuestra lámpara esté encendida y el aceite, Señor, lo tengamos suficiente para que no se nos apague la lámpara que has encendido en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.